Bueno, tenemos la función f de x que es de esta forma y nos piden verificar si es continua en x igual a 1 o discontinua o no está definida. Entonces, lo primero que vamos a hacer para ver si la función es continua, vamos a comprobar las tres condiciones que se tienen que cumplir, que son, primero, que exista f de 1. ¿Existe o no? Pues si nos fijamos aquí, el x igual a 1 está dentro de esta rama contemplada. Luego, f de 1 sería coger esta función, x cuadrado más 5, y sustituir x por 1. Luego, f de 1 será igual a 1 al cuadrado más 5. Y eso es 1 más 5, 6. La segunda condición para que la función sea continua es que existan los límites laterales. Entonces, vamos a calcularlo. El límite por la izquierda es cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x. Como estamos estudiando la continuidad en x igual a 1, por eso ponemos límite cuando x tiende a 1, por la izquierda. Entonces, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de la función. Si estamos por la izquierda, eso significa que estamos tomando valores más pequeños que 1. Luego estamos otra vez en esta rama, en la rama donde la f de x vale x cuadrado más 5. Luego, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 5. Si os fijáis, ya no hace falta que ponga límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ya no pongo el menos aquí arriba. ¿Por qué? Porque ya como he cogido la función por la izquierda, x cuadrado más 5, pues ya no hace falta repetir esa condición. Pero si alguien quiere poner el 1 menos, también está bien. Bueno, tomo límite y esto me da, como la x tiende a 1, se acerca mucho al 1, pues sería 1 al cuadrado más 5, pues otra vez igual a 6. Luego el límite por la izquierda existe y vale 6. Vamos a ver ahora el límite por la derecha, cuando x tiende a 1. Lo que se escribe así. Y como estoy ahora por la derecha, eso significa que estoy en esta zona. La x tiende a 1 con valores más grandes que 1, luego estoy efectivamente en esta rama, luego la función ahora que tengo que coger es esta. Así que esto es el límite cuando x tiende a 1. Igual que antes, si quiero pongo el más y si no, pues no hace falta porque ya voy a coger la función que corresponde a x tiende a 1 por la derecha, que es 2x más 4. Tomo límite, como la x tiende a 1, pues esto vale ya casi 1, 2 por 1, más 4, y esto es igual a 6. Luego existe el límite por la derecha también. Como existen los límites laterales por la izquierda y por la derecha, eso significa, saco como conclusión, que existe el límite cuando x tiende a 1. Y ese límite vale 6. Por lo tanto, ya me queda la tercera condición de continuidad que comprobar, que es que f de 1 vale lo mismo que el límite como... la tercera condición es comprobar que f de 1 vale lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de f de x. ¿Y eso es cierto o no? Pues si resulta que f de 1 hemos visto que vale 6 y el límite cuando x tiende a 1 vale 6, pues es verdad. Así que como se cumplen las tres condiciones, pues podemos asegurar que f de x es continua en x igual a 1. Y por eso era cierta la A. Bueno, vamos con la segunda función. Ahora esta función también está definida por parte, que se llama, o en dos ramas, y ahora nos piden que estudiemos qué ocurre en x igual a 2. Bueno, pues lo primero, como siempre, vamos a calcular f de 2. ¿Lo puedo calcular? Pues sí, porque aquí está contemplado el x igual a 2. El problema sería si yo no tuviera un menor o igual o un mayor o igual. Entonces sí que sería esta la respuesta, ¿vale? Pero como en este caso el igual sí está contemplado, pues sí está definida en f igual a 2. De hecho, la voy a calcular. F de 2 vale 2 por 2 más 3. Y estos son 4 más 3, 7. Bueno, pues igual que he hecho antes, voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x. Como estoy por la izquierda, la función que me vale es esta, porque por la izquierda es con valores más pequeños que 2. Luego esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2, igual que antes, no hace falta poner el menos porque ya voy a poner
O voy a traducir la condición de que sea por la izquierda. ¿Cómo lo traduzco? Pues diciendo que la función tiene que ser esta ahora, por fuerza, por la izquierda. Tomo límite, como estoy tendiendo a 2, pues sería 2 por 2 más 3, 4 más 3, que son 7. Vamos a ver qué pasa ahora por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Esto es límite cuando x tiende a 2 y la función que tengo que coger, si estoy por la derecha, estoy ahora en esta zona. X más grande que 2, luego la función que tengo que coger es esta. Así que esto es límite de la función x cuadrado más 3. Y esto es 2 al cuadrado más 3, que son 4 más 3, 7. Luego saco como conclusión que existe el límite. Bueno, en matemáticas este símbolo, que es como una E al revés, significa existe. Existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Perdón, la costumbre. Existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Y cuánto vale? Pues como los límites laterales valen 7, pues el límite cuando x tiende a 2 vale 7. Y la última condición para que la función sea continua es que f de 2 sea igual al límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Y eso es cierto o no? Pues vamos a ver, f de 2 vale 7 y el límite cuando x tiende a 2 vale 7, luego esto es verdad. Así que como se cumple todo, pues sacamos como conclusión de que f de x es continua en x igual a 2. Así que la respuesta correcta efectivamente era la A. Bueno, tercera función. Otra vez una función definida en dos ramas y ahora me pide la continuidad en el menos 2. Siempre, si os fijáis, no suele, cuando la función está así definida por partes, en distintas ramas, siempre los puntos conflictivos son donde cambian las ramas. Luego, siempre es bueno fijarnos en que efectivamente nos piden en el menos 2 porque allí es donde va el problema. Bueno, pues entonces, volvemos a hacer igual que en los dos casos anteriores. Calculamos para empezar f de menos 2. F de menos 2 lo tengo que coger aquí, que es donde está el igual, y esto vale. Entonces tengo que sustituir aquí. Menos 2 más 1 partido por menos 2 al cuadrado más 1. Como siempre en matemáticas hay que tener cuidado cuando tenemos un número negativo y ponerlo entre paréntesis, sobre todo si está elevado al cuadrado, etc. Bueno, entonces aquí nos quedaría menos 2 más 1, que son menos 1, y aquí menos 2 al cuadrado es 4 positivo más 1. Luego esto es menos 1 quinto. Bueno, vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de f de x. Si estoy por la izquierda, estoy en esta rama. Esto. Estoy por esta rama, con x con valores más pequeños que menos 2. Luego, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos 2 de la función x cuadrado partido x más 1. Voy a repetir lo que he dicho anteriormente varias veces, y es que aquí si queremos ponemos el menos arriba, pero no hace falta indicarlo puesto que yo ya estoy considerando que estoy con valores más pequeños que menos 2 puesto que he cogido esta función. O sea que no hace falta repetir dos veces lo mismo. Bueno, tomo el límite cuando x tiende a menos 2 aquí y me quedaría menos 2 al cuadrado, como he dicho antes, menos 2 entre paréntesis, menos 2 más 1. Y esto es 4 partido por menos 1. Y esto es menos 4. Luego yo ya aquí, vamos a seguir de todas formas, pero yo ya aquí podría decir que efectivamente la respuesta va a ser la B. ¿Por qué voy a decir esto? Porque pase lo que pase con el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, está claro que si este límite al final me vale menos 4, tendré como condición que existe el límite cuando x tiende a menos 2, pero en ningún caso va a ser igual a f de menos 2. Luego ya aquí yo sé que no va a ser continua. O sea que va a ser discontinua. Pero bueno, vamos a seguir calculándolo para practicar. El límite cuando x tiende a menos 2, ahora por la derecha. Como estoy en valores mayores que menos 2, tengo que coger esta función.
Entonces sería el límite de la función x más 1 partido x cuadrado más 1. Sería menos 2 más 1 partido menos 2 al cuadrado más 1. Y este sí que me da menos 1 partido por 5. Luego, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Pues aquí sacamos que existen los límites laterales, pero no son iguales, son distintos. Y como son distintos, la conclusión es, voy a escribir matemáticamente, la conclusión es que no existe, que se escribe así en matemáticas, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Y como no existe el límite, pues no puede ser continua, porque esa es una de las condiciones para que sea continua, que exista el límite. Luego directamente pondremos que f de x no es continua en x igual a menos 2. Y no es continua, lo mismo que decir que es discontinua, de lo contrario. Bueno, y ya el último problema. Vamos a ver. Tenemos una función ahora trigonométrica. Tiene dos ramas, pero trigonométricas. Y lógicamente, como he dicho antes, pues nos van a pedir qué pasa en el cero. Bueno, no lo piden, sino que nosotros somos los que lo vamos a decir. Nos dan como alternativa las siguientes opciones. Que la función sea continua y periódica, que no sea continua ni tampoco periódica, o que sea continua y no es periódica. Bueno, vamos a ver. Una función continua, ¿qué es lo que cumple? Pues cumple que se puede dibujar en un solo trazo. Si nosotros dibujamos el seno, es una cosa así, es una onda. Si dibujamos el coseno, es otra onda que está desplazada, pero es otra onda. ¿Vale? Bueno, esto no es muy importante, pero sí es bueno que lo tengáis en cuenta. Que el seno y el coseno son representaciones gráficas de esta manera. Bien, entonces, está claro que tanto el seno como el coseno son continuas, porque yo las puedo dibujar de una sola vez sin tener que levantar el lápiz del papel. Esa es la condición poco ortodoxa, poco matemática, de comprobar que una función es continua. Una función es continua si se puede dibujar de un solo trazo. ¿Bien? Bueno, entonces, dado que cada una por separado es continua, en caso de que haya problemas de continuidad, será, como he dicho antes, en los puntos donde cambia la forma, donde cambia la fórmula. Es decir, que en este caso vamos a estudiar qué pasa en el cero. No nos lo dicen explícitamente como en los tres casos anteriores, pero nosotros somos capaces de deducirlo por lo que he dicho antes. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en el cero. Vamos a ver si es continuo en el cero. Entonces, para eso, primero vamos a ver si se puede calcular f de 0. ¿Se puede calcular? Pues sí, aquí. Y entonces f de 0 sería coseno de 0, que como sabemos del primer cuatrimestre, el coseno de 0 vale 1. Bien, vamos a calcular ahora los límites. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Límite cuando x tiende a 0 y ahora como estoy por la izquierda, estoy aquí. Estoy en este caso. Entonces la función es coseno de x. Tomo límite, cuando la x se acerca al 0, el coseno vale casi el coseno de 0, es decir, 1. Límite cuando x tiende a 0 ahora por la derecha. Como tiende a 0 por la derecha, ¿estoy en qué rama? Pues estoy ahora en esta rama, con valores más grandes que el 0. Luego la función es el seno de x. Y cuando yo me acerco al 0, el seno de 0 lo sabemos también por el primer cuatrimestre, el seno de 0 es 0. Luego ya tengo aquí una contradicción y es que los límites laterales no existen, luego no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x. Como no existe el límite, no puede ser igual a f de 0, luego sacamos como conclusión que f de x no es continua en x igual a 0. Bueno, ¿y cómo deduzco yo entonces la respuesta? Pues muy fácil. Y es que para que una función sea continua, tiene que ser continua en todos sus puntos, en todos, absolutamente todos. Si me falla uno, ya no vale. Luego, aquí ya me ha fallado en el 0. Por lo tanto, esto no puede ser.
Esto no puede ser, luego tiene que ser esta. No es continua ni tampoco periódica.